Soy Paloma Alma y te doy la bienvenida al podcast Con un par de ovarios. El único podcast donde el objetivo es vivir y trabajar mejor usando tu ciclo menstrual. Hablamos de bienestar, ciclo menstrual, carrera y emprendimiento en episodios en solitario y entrevistas con mujeres alucinantes que nos cuentan cómo echarle un par de ovarios a la vida. ¡Empezamos! Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Con un par de ovarios. Soy Paloma Alma y en este podcast hablamos de bienestar, emprendimiento y, por supuesto, ciclo menstrual. Muchos de los episodios que escuchas en este podcast están relacionados con la productividad cíclica o cómo trabajar mejor utilizando nuestro ciclo menstrual. Y aunque muchos de estos tips se pueden aplicar en cualquier forma de trabajo que tengamos, seamos emprendedoras o trabajemos para empresas, hay un tema muy recurrente, sobre todo entre empleadas, que suele ser el cómo mantener mi privacidad y hablar de salud menstrual en el entorno laboral al mismo tiempo. Y este es un tema sobre el que me gustaría hablar un poquito en el episodio de hoy. El pasado 28 de mayo fue el Día Internacional de la Higiene Menstrual y yo subí un vídeo en mis redes sociales y en específico en LinkedIn, que es la red social del trabajo por excelencia, y tuve comentarios muy interesantes. Algunos de ellos son los típicos comentarios que tengo siempre de gente que, tanto hombres como mujeres, pero gente que piensa que es una tontería hablar de esto, que somos unas exageradas, que si te duelen los testículos no lo vas a contar, por lo tanto, si te duelen los ovarios tampoco lo tienes que contar. Una serie de comentarios a los que yo estoy totalmente acostumbrada y que lo único que hace es hacer más claro que debemos romper el estigma de la menstruación también en el entorno laboral. Porque hablar de menstruación no es contarle tus reglas o tus menstruaciones a tu compañero Antonio de al lado. No se trata de eso. Se trata simplemente de entender que la menstruación es algo, que el ciclo menstrual es algo que todas tenemos dentro, casi todas, que es algo que de una manera u otra vamos a notarlo en nuestro día a día. Algunas mujeres lo notarán más, otras menos, pero que hay un gran porcentaje de las mujeres que menstruan sobre las que tiene un impacto. Y ya no solo hablo del dolor menstrual, también hablo, como bien sabéis, en este podcast de la productividad cíclica en general. Hay muchísimas mujeres que notan cambios a lo largo de su ciclo menstrual. Y estos cambios a veces son buenísimos, cambios en la creatividad, en el foco, cambios en la capacidad de organización, son buenísimos si los podemos aplicar en nuestro trabajo. Al igual que habrá momentos en los que tengamos otro tipo de energía, en el que necesitemos tomarnos las cosas pues con otro ritmo, con más tranquilidad, o habrá momentos en los que no nos apetezca aguantar a nuestro compañero Antonio hablándonos de sus testículos siempre. Si vais al vídeo que publiqué en LinkedIn, veréis varios comentarios de este tal Antonio, que es que a mí me hace mucha gracia, porque además se ve en la empresa en la que trabaja y dices, qué pereza, chico, trabajar con una persona como tú. Pero bueno, el ciclo menstrual y hablar del ciclo menstrual va mucho más allá de hablar de la parte mala de nuestra menstruación o de hablar de la parte más cotidiana o de hablar todo el rato del sangrado. Es que va mucho más allá de ello. Y cuando estamos trabajando en un entorno laboral, lo que queremos es que entendamos que las mujeres somos cíclicas y que hay otras maneras de trabajar. Y lo importante para mí de todo el tema de la productividad cíclica es entender que la productividad cíclica la empezamos trabajando nosotras, de manera privada en nuestro día a día. Esto empieza en casa, empieza con un trabajo personal, para luego, poco a poco, que se vaya extendiendo de una manera orgánica y natural al entorno laboral. Pero el entorno laboral tiene que decirnos de alguna manera, es ok, que seas una persona cíclica y que tengas diferentes maneras de trabajar a lo largo del mes. Y eso está bien, no es ni bueno ni malo, es que somos humanas. Y no solo nosotras, sino también ellos. Ellos también son cíclicos. Lo que pasa es que su ciclo es un poco más largo en el tiempo. Y cuando digo que ellos también son cíclicos, quiero decir que también pueden tener un día en los que no le apetezca trabajar tanto o en los que no le apetezca hablar tanto y tengan un día más introspectivo en los que prefieran trabajar solos, o habrá momentos en los que vengan con muchísimas ideas y a ti te abrumen con tantas ideas. O sea, son personas, somos personas todos. Lo que implica entender el ciclo menstrual en un entorno laboral es entender, ser un poquito más sensibles a que
hay ciertas personas que lo viven y transitan de una manera diferente, ni más ni menos. Y un tema muy recurrente que suele salir y que ha salido a raíz de esta última publicación de la que os comento es, vale, todo fenomenal, estoy de acuerdo contigo, Paloma, en el que debemos introducir el tema de la salud menstrual en el trabajo, pero no quiero perder mi privacidad. No quiero llegar a una entrevista de trabajo y que me digan, hola, ¿cómo es tu ciclo menstrual? ¿Te duele la menstruación? Porque eso puede implicar que yo esté en desigualdad de condiciones a la hora de contratarme, por ejemplo. Y entonces aquí voy a empezar con algo muy sencillo y es que, uno, nadie te va a poder hacer ese tipo de preguntas. Dos, el hecho de que tú te acojas a la baja por menstruaciones dolorosas es privado. Tu empleador no tiene por qué saber el motivo de tu baja menstrual si tú no quieres decirlo. Y tres, estamos hablando de algo que tú decides hasta dónde quieres contar o no contar, ¿de acuerdo? No es algo que obligatoriamente tú para estar reconciliada con tu menstruación le tengas que contar a todo el mundo cómo son tus menstruaciones, no, ni mucho menos. Os voy a contar un caso real que sucedió en una de las formaciones que yo doy a empresas. Esta formación era una formación internacional, es decir, era virtual y se conectaron desde varios lugares del mundo personas de todo género y de una formación pues, sobre cómo incluir el bienestar menstrual en nuestra empresa. Aquí os recuerdo que el bienestar menstrual pasa por tres claves. Una, hablar de educación menstrual en el entorno laboral, pues con charlas, formaciones, que pueden ser más privadas porque a lo mejor tienen acceso virtual a un taller o pueden ser colectivas porque todas las mujeres o incluso grupos mixtos acudáis a un taller de una educadora menstrual. Dos, el acceso a productos. Productos menstruales de calidad, pues porque vayas al baño y tengas allí productos o porque puedas ir al botiquín y en el botiquín haya compresas, pero no cualquier tipo de compresas, sino compresas de buena calidad o algo tan sencillo como que vayas al office donde suele haber café y te puedas encontrar infusiones para el dolor menstrual. Así de sencillo. Y tres, que el entorno en el que trabajemos sea un entorno cómodo para menstruar. Y esto no hace falta cambiar la arquitectura completa de nuestras empresas, pero es que, por ejemplo, si haces mucho trabajo de pie, puedas tener la opción de sentarte bastante a menudo. Yo comentaba como una cajera de un supermercado, por cierto, ecológico, una cadena de supermercados con un enfoque ecológico, me decía, es que no tenemos taburetes. Y yo se lo he pedido y se lo he intentado explicar y ya he tenido que contarle a mi empleador, hola, es que tengo la regla, o sea, mis reglas son bastante molestas y cuando estoy menstruando me entran calambres en las piernas y me dan bajadas de tensión y necesito sentarme. ¿Me puedes poner ya taburetes? Entonces, la idea es que no deberíamos llegar hasta ese punto para tener un entorno laboral cómodo. Pero para que os fijéis en lo importante que es hablar de menstruación en el entorno laboral. Pero si desde el equipo de recursos humanos no entienden que hay menstruaciones que se viven así, no entienden que hay personas para las que menstruar tiene una serie de consecuencias. A ver, todas deberíamos tener, todas y todos, deberíamos podernos sentar, ¿vale? En nuestro entorno laboral. Pero realmente, si desde recursos humanos nadie se ha parado a pensar que una persona que menstrua o por ejemplo, una persona que está embarazada no debería pasar tanto tiempo de pie porque no ha caído en ello, porque quizá no menstrue, entonces es ahí cuando necesitamos precisamente hablar de menstruación en el entorno laboral, porque quizá cuando se lo decimos de una manera tan clara a esta persona de recursos humanos, de repente dice, vale, si es por eso, entonces toma, aquí tienes. Pero si no, no le ha dado por pensar que esto es una necesidad de alguna de sus empleadas. Por eso es importante romper el tabú de la menstruación en el entorno laboral. Entonces, estas son las tres cosas por las que podemos empezar a romper el tabú de la menstruación. Y volviendo al ejemplo que yo os daba antes, ¿no? Este es el tipo de cosas de las que yo hablo en mis charlas a empresas. Entonces, en este ejemplo que yo os daba, está en una empresa multinacional de productos industriales, o sea, productos industriales, maquinaria y cosas. Y entonces, después de yo dar mi charla, en la que la verdad que había un público mixto muy interesado y estuvimos teniendo unas conversaciones muy interesantes, hubo un hombre, manager, que dijo, vale, genial, lo pillo, yo quisiera poder hablar de esto con mis empleadas, pero ¿qué hago? ¿Voy y les pregunto, hola, ¿en qué fase de tu ciclo menstrual estás? ¿O cómo introduzco el tema? Y fue muy interesante ver como una mujer que estaba ahí, que no sé si se conocían o no, dijo, no, o sea, jamás vayáis a preguntarle a alguien en qué fase de ciclo menstrual está. Entonces dijimos, vale, ¿y cómo podemos hacer? También fue un poco de un trabajo en equipo, decir, ¿cómo podemos sentirnos todos cómodos hablando de este tema en el entorno laboral sin que
rompa nuestra privacidad. Y yo decía, bueno, pues el primer paso es hacer este tipo de formaciones que estáis haciendo. Dar información a vuestras empleadas, bien sea con talleres o bien sea simplemente pues con un boletín mensual de buenas prácticas menstruales a vuestras empleadas y a vuestros empleados. Darles un espacio seguro en el que las empleadas puedan hablar de lo que les apetezca sin sentirse juzgadas, sin sentir que se va a cuestionar la manera en la que tienen de trabajar, en el que hablemos de la flexibilidad a la hora de trabajar. Sé que hay trabajos en los que tú no puedes exigir flexibilidad, pues por ejemplo porque tienes que estar todo el rato, imagínate, de cara al público. Vale, sé que no siempre es tan fácil, pero hay muchísimos trabajos en los que sí que podemos tener la flexibilidad en la que, por ejemplo, un informe se pueda entregar en la semana 1 o en la semana 2 del mes, ¿de acuerdo? Pues porque en vez de ponerlo el día, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? El día 1 del mes necesito este informe. ¿Cambiaría mucho que este informe pudiese entregarse entre el 1 y el 7 de cada mes? Facilitando así que a lo mejor hay un momento más oportuno para las empleadas para poder llevar a cabo este informe. Esto como ejemplo. O, por ejemplo, si siempre tenemos una reunión de brainstorming el día 10 de cada mes, podemos ser un poco más flexibles e ir variando la reunión y que un mes sea el día 10 y otro mes sea el día 15, porque ahí vamos a poder jugar con que cada empleada va a tener un tipo de energía, un tipo de modo de trabajar diferente según el día del mes en el que estamos. Y si bien no nos podemos adaptar a cada una de las casuísticas individuales de cada una de nuestras empleadas, lo que sí podemos es ser más flexibles para ver qué sucede en nuestros equipos. Si tú quieres creatividad en tu equipo y nuevas ideas, pero tú no eres flexible con el momento en el que les estás pidiendo que tengan estas nuevas ideas, no vas a poder jugar con la variedad de, momentos creativos que tiene tu equipo. Y aquí, una vez más, estoy hablando yo siempre me enfoco en el ciclo menstrual, pero al final estoy hablando de todos y todas. No todos y todas estamos igual en todos los momentos. Entonces, si nosotros somos flexibles a la hora de crear estas fechas, de crear estas reuniones, de crear estas brainstorming sessions o como lo queráis llamar, entonces ahí vamos a poder empezar a ver cómo las personas vamos a tener diferentes tipos de creatividad en diferentes momentos del mes. Y un mes nuestra creatividad será más interna profunda y otros meses nuestra creatividad será mucho más fresca. Fresca quiere decir que vamos a tener más ideas, aunque esas ideas no las desarrollemos al 200%. Entonces, al fin y al cabo, se trata de que creemos unos entornos de trabajo un poquito más flexibles, que comprendan que las personas con las que trabajamos son personas humanas que pasan por diferentes estadios energéticos, emocionales, creativos, de foco. Y cuando empezamos a tratar así a nuestros empleados y empleadas, es ahí cuando podemos empezar a integrar una parte de nuestra naturaleza que es el ciclo menstrual. Por lo tanto, no se trata de preguntar en qué fase del ciclo estás, sino que se trata de no juzgar a una empleada si hoy no tiene ideas frescas como a mí me gustaría que tuviese, pero si dentro de 5 días ya sé que las tiene y me las puede compartir. O, no sé, o se trata de no juzgar a una empleada si hoy está un poco más callada y no está tan comunicativa con el resto de compañeros y compañeras, pero sé que dentro de 5 o 6 días sí que está de esta manera. Y no se trata de decir, es que ahora estás con la regla y no quieres hablar con nadie. No, se trata de decir, bueno, es que hoy, por el motivo que sea, puede ser porque está con la regla o no, pero eso a mí no me importa, pero por el motivo que sea, hoy tiene una energía más introspectiva, más para adentro, y yo la respeto. Porque no quiere decir que sea antipática o no quiere decir que sea una borde, quiere decir que es humana y que hoy tiene este tipo de energía. Y yo, como empleador o empleadora que soy, tengo que entender que las personas con las que trabajo tienen emociones, sentimientos, energías, situaciones personales, situaciones de salud que van variando a lo largo del mes, a lo largo del trimestre, a lo largo del año. Y cuando yo empiezo a entender que nos pasan cosas y que no somos robots, es ahí cuando puedo respetar lo que le pasa a mis empleadas y es ahí cuando, si doy un paso más, puedo respetar el ciclo de mis empleadas, el ciclo menstrual. Pero todo esto empieza cuando una misma se conoce mejor, conoce su ciclo y entiende que lo que le va pasando no es ni positivo ni negativo, sino que simplemente son fases y simplemente son momentos a lo largo del mes. Y deja de juzgarse o deja de sentirse mal porque hoy
joder, hoy me han pedido que entregue 10 ideas nuevas para no sé qué campaña y es que hoy no tengo 10 puñeteras ideas nuevas. Pero voy a estar atenta porque yo sé que hay un momento de mi ciclo en el que tengo muchas ideas frescas y la próxima vez que esté en ese momento de mi ciclo me voy a tomar un ratito para bajar estas ideas, apuntármelas en un cuaderno o en un Notion como yo tengo, donde me apunto todas mis ideas, para que cuando se me exija que tenga estas ideas, decir, un momentito, que saco mi cuaderno de ideas, porque yo sí que soy creativa. Lo que pasa que no soy siempre igualmente creativa o no estoy siempre con estas ideas fresquísimas. Lo que pasa que como yo me conozco y conozco mi ciclo menstrual, sé cuando tengo este tipo de ideas, me preparo, me las apunto, me las organizo para cuando me las pidan poder sacarlas. Este es un ejemplo que tiene que ver con la productividad. Pongamos un ejemplo de, o bajemos a tierra la temática de los dolores menstruales. No siempre es una opción poder tomarnos un día de trabajar desde casa cuando queramos. O no siempre es una opción poder tener una baja por menstruación dolorosa, bien porque no la necesitamos o bien porque no la queremos tomar, por lo que sea. ¿De acuerdo? Pero si nuestro entorno laboral, ahora que el trabajo en remoto ya es una realidad, si en vez de decirnos el día del mes en el que podemos trabajar en remoto, nos permiten tener la flexibilidad de elegir al menos 2 días al mes de trabajar en remoto y yo tengo la capacidad de prepararme y decir, vale, pues voy a dejármelo para este momento del mes en el que yo necesito estar tranquila en mi casa, entonces ahí estoy dando un gran paso. Hay algunas detractoras que dicen, no, cuando estoy menstruando quiero estar en mi casa y no trabajar. Fenomenal, pero yo creo que eso es muy poco realista. Ni yo como emprendedora me lo puedo permitir a veces. No que no me lo pueda permitir, que no quiero. Pero sí que me viene fenomenal poder trabajar a un ritmo más tranquila en mi casa con la parte de abajo del chándal y simplemente cambiarme la copa en el baño de mi casa, que estoy más tranquilita yo y me puedo cambiar como yo quiero. Y eso ya es un gran paso para mi bienestar. De hecho, os diré que durante la pandemia fueron cientos y cientos de mujeres las que me escribieron contándome que en el confinamiento habían tenido una menstruación maravillosa, frente a las menstruaciones horribles que suelen tener cuando tienen que ir a su puesto de trabajo. Porque el mero hecho de trabajar desde casa, de la tranquilidad de tu casa, de tener tu baño, de tener tus cosas, de estar cómoda, las ayudaba a estar muchísimo mejor, ganar en bienestar y poder seguir trabajando, porque seguían trabajando, pero en un estado de muchísimo mayor bienestar. Entonces, para mí, esto es un gran paso que las empresas pueden dar y que entraría dentro de sus políticas. Pero es, en lugar de ponerte yo el día que tú puedes trabajar en remoto, te voy a dar la flexibilidad para que al menos 1 o 2 días los puedas escoger tú en la medida de que esto sea posible. Y entonces, en vez de pensar en todo lo que no podemos hacer, porque seguro que estáis pensando, pues en mi empresa puedo hacer esto, pues en vez de pensar en todo lo que no podemos hacer, vamos a darnos una oportunidad y a pensar en todo lo que sí que podríamos hacer para empezar a trabajar mejor teniendo en cuenta nuestro ciclo menstrual. Utilicemos nuestra gran capacidad de creación, nuestra gran capacidad creativa para crear una realidad en la que el ciclo menstrual esté incluida. Y no desde la violación de nuestra privacidad, no, sino desde simplemente incluir el hecho de que las mujeres menstruamos y tenemos ciclo. Entonces dejemos de ignorar este hecho y empecemos a tenerlo en cuenta. No para cambiar toda la estructura o para decirle a Antonio, hola, estoy menstruando si Antonio no me quiere escuchar. No, no se trata de esto. Se trata simplemente de asumir una realidad que hasta ahora se ha llevado en secreto o se ha ignorado y que es una realidad que está ahí. Entonces, cuanto mayor sea la naturalidad con la que tenemos esta realidad en cuenta, mayor será nuestro grado de bienestar. Como empleadas, como empresarias, como empleadoras, porque todas, al final, nuestro último objetivo, ¿no?, que tenemos es el de trabajar bien, estar a gusto en nuestro trabajo, sea cual sea. Y esto parte por tenernos en cuenta. Y tenernos en cuenta implica tener nuestro ciclo menstrual también en cuenta. Espero que te haya gustado estas ideas. Compárteme si tienes alguna experiencia que tenga que ver con la privacidad y el ciclo menstrual, a ver qué te parece. Y compartamos y creamos entre todas un protocolo para poder introducir la salud y la educación menstrual en el entorno laboral sin que esto implique romper nuestra privacidad o sentirnos incómodas. ¿Qué te parece si entre todas
creamos un pequeño protocolo en el que esto sea posible, porque estoy segura de que es posible porque yo lo he vivido. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio con un par de varios y entre medias podéis seguirme en Instagram en @palomalma_2_ y en el Instagram del podcast que es @conunpardevarios.podcast. Y queridas, si queréis dar un paso más allá y empezar a trabajar mejor teniendo en cuenta vuestro ciclo menstrual, os dejo abajo el link a un pequeño curso en audio en el que podéis empezar a trabajar mejor simplemente escuchando y conociendo vuestro ciclo menstrual en profundidad. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Si te ha gustado el episodio de hoy, te pido tu apoyo para darle visibilidad. Por favor, valóralo y deja tu reseña. Y si te animas, suscríbete para que este conocimiento sobre el ciclo menstrual se haga popular en los rankings del Mundo Podcast. Y sobre todo, envíaselo a esa amiga que le echa un par de ovarios a la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.